¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Estoy preparando este video a raíz de las preguntas que he venido recibiendo sobre la gestión de archivos. Y bueno, justamente en el proyecto se les está solicitando que ustedes puedan trabajar con dos tipos de archivos. Un archivo de texto y otro archivo binario. En el archivo de texto les están solicitando guardar la cantidad de recursos y coordenadas. Y en el archivo binario se les está pidiendo guardar lo que es la información del nombre del jugador, la fecha y me parece que también un puntaje total. Entonces, a raíz de esas consultas surge este último video y quisiera pues mostrarte cómo es que estoy planteando la solución justamente en el proyecto de repaso final. Lo primero es tener claro cómo es que vamos a trabajar la parte de los ficheros. Parte del requerimiento que les están solicitando es que estos archivos se encuentren en una carpeta llamada Files. Entonces, como pueden observar, acá acabo de crear una carpeta Files en el cual he puesto los dos archivos. Parameters, que es un archivo de texto. Vamos a agrandar esto un poquito más. Este es el archivo de texto y score, que es un archivo binario. En la parte de parameters estoy guardando esta información. El primer valor va a representar en este caso el número de frutas que yo voy a pintar o dibujar en el formulario. Y estas son las coordenadas. Entonces observen que acá yo he puesto 5. Eso significa que voy a mostrar 5 frutas. Y de estas 5 frutas tengo sus respectivas coordenadas. Esta es la coordenada para la fruta 1, para la fruta 2, 3, 4 y 5. Y en el score bin, como todo archivo binario, la información es poco legible de poder visualizarla, pero si tú lo abres como un archivo de texto, lo que se está guardando es el nombre del jugador, el puntaje y la fecha. ¿Ok? Esa es la información que se está almacenando. Para eso, en el proyecto se ha tenido que hacer los siguientes cambios. Bueno, una vez que ya tienes estos archivos, te hago recordar que esto está dentro del proyecto, pero en una carpeta de files. Entonces acá nuevamente los he cargado para tenerlos visibles en el proyecto. Y he tenido que hacer una modificación en la clase archivo service. Parte de esta modificación es que he agregado dos funciones para poder guardar en binario y leer datos de un binario. ¿Ok? Entonces, esta información tú también ya la vas a tener disponible para que puedas actualizar actualizar pues tu proyecto con estos métodos. ¿Ok? Bien, eso es el primer cambio. Y luego digamos, para no saturar mucho el formulario Pacman, que ya tiene varias cositas, he creado un formulario FRM Mundo. En este formulario, el score lo voy a mostrar en un list view, que esa es otra cosa que también me han estado consultando, que cada vez que ustedes quieren finalizar todo lo que es el juego, quisieran mostrar pues el score como un listado. Entonces, por ese motivo, el componente que estoy eligiendo acá es un list view. Es este componente de acá. List view. ¿Ok? Entonces ya está. Y el resto son labels. Nada más. ¿Ok? Eso es lo que tengo acá. Y bueno, tengo también un timer que le he agregado. Y acá en el formulario principal he agregado una caja de texto para poder iniciar el juego ingresando el nombre del jugador. Y he agregado un botón más que me va a llamar al formulario Mundo Demo. Entonces cuando pulso este botón, el Mundo Demo, lo que estoy haciendo es primero voy a validar que en la caja de texto txt nombre del jugador se haya ingresado un nombre. En caso no lo haga, en caso trate de
pasar al siguiente mundo sin haber llenado este formulario con información, me va a salir este mensaje. Caso contrario, lo que hago es oculto el formulario principal, creo un objeto del FRM mundo, lo invoco y luego este formulario FRM mundo va a cargar, pero observen acá un detalle, que el dato del nombre del jugador lo estoy pasando como parámetro en el constructor del formulario mundo. Eso es para poder compartir información, ¿ok? Eso debido a que el dato del nombre se ingresa en el formulario principal. Sin embargo, ese dato lo quiero recuperar para poder mostrarlo en el formulario mundo y también poder almacenarlo en el archivo binario. Entonces, ¿cómo logro hacer eso? El dato del nombre lo paso como parámetro en el constructor del formulario mundo. ¿Ok? Eso es el segundo cambio. Ahora, en el código del formulario mundo, acá lo que hago es en el constructor, es recibir el parámetro nombre. Luego voy a inicializar lo que es el mundo service, porque he tenido que crear otro mundo service para que ustedes vean solamente la lógica de este mundo. Y acá, como este nombre de acá está viniendo como un string administrado, lo que hago es convierto ese string administrado a un string no administrado, para poder setear el nombre que viene ya asociado al mundo demo. Y esto de acá me va a permitir a mí que, como este mundo recibe ese valor, lo va a poder pues almacenar también en el archivo binario, ¿ok? Entonces ese es el tercer cambio, cuarto cambio. Ahora vamos a revisar cuál es la lógica que tenemos acá en el mundo demo service. En este caso tengo el Pac-Man, tengo frutas, casas no tengo, de esto acá no te guíes. Y tengo casi lo mismo, que es puntualmente el puntaje, la cantidad de frutas comidas y el nombre del jugador. Y acá, bueno, tengo el manejo de los archivos, tengo la parte de inicializar, generar Pac-Man, generar frutas, mover el Pac-Man, actualizar el estado del juego, verificar colisiones de Pac-Man con frutas, y acá tengo los dos métodos que me van a permitir guardar datos en el archivo binario y leer estos datos del archivo binario. En el caso de los métodos generar Pac-Man y frutas, más que todo el generar frutas, es un método que va a leer del archivo de texto las coordenadas de las frutas y también la cantidad de frutas. Eso para que él entienda cuántas frutas tiene que pintar en el formulario. Y tengo los métodos get y set correspondientes. Toda la lógica lo tienes acá. Acá en el mundo, en el constructor del mundo service, creo los objetos, inicializo los contadores de puntaje, frutas. Por defecto le asigno un valor al nombre del jugador, un valor por defecto. Luego, en la parte del inicializar, que es un método que se invoca ni bien carga el formulario. O sea, nosotros vamos nuevamente acá. Acá tenemos, por ejemplo, el inicializar, y este inicializar lo que realiza es justamente generar las frutas y el Pac-Man. En el caso de generar Pac-Man, simplemente de manera aleatoria las coordenadas y carga la imagen del Pac-Man para ser pintado en el formulario, en el panel. Y acá está la parte de generar frutas. Como nos están pidiendo es que del archivo parameters que se encuentra en la carpeta files, tú tienes que leer toda esta información, pero justamente el primer valor, o sea este valor 5, va a representar lo que es el número de frutas. Por eso es que acá aparece con 0, posición 0, o sea la primera posición. Y luego, a partir de esa posición en adelante, lo demás vienen a ser las coordenadas que va a tener estas frutas. Entonces, leo cada valor, lo convierto, no lo convierto porque recuerden que cuando tú lees de un archivo de texto, los datos vienen como
cadenas, entonces hay que convertirlos enteros. Y esa información lo pasamos pues a la clase fruta para que pueda tener esas coordenadas y replicarse y pintarse en todo caso en el formulario la cantidad de frutas dependiendo del valor que tú recuperes de este archivo de texto. Este es el mover Pacman, misma historia que en el caso anterior, los métodos dibujar. Este de acá es el que me va a permitir actualizar el juego en base a las colisiones. Acá tengo las colisiones. Esto simplemente lo que hace es, cada vez que el Pac-Man colisiona con alguna de las frutas, se aumenta el contador, la fruta pasa a ser comida, se aumenta un puntaje. Y esta es la lógica que hace el guardado de los datos ya en el archivo binario. Recuerden que del archivo de texto solamente leemos y del archivo binario guardamos y leemos. Acá sí la lógica es distinta porque tenemos que obtener la fecha actual. Esta es la manera de cómo se cómo se obtiene la fecha actual y cómo se le da el formato a esa fecha de día, mes y año y la hora. Y este de acá, el offString, es una función que tú tienes que darle la ruta del archivo binario y simplemente lo que haces es aperturas ese archivo y comienzas a guardar los elementos mediante el app, que es el append. El append básicamente lo que hace es va concatenando cada valor y lo va guardando en el archivo binario, de acuerdo a la ruta que tú le estás indicando. Y este hace lo contrario. Este de acá lo que hace es, igual le tienes que dar al if string, le tienes que dar la ruta donde se encuentra el archivo binario. Él abre el archivo y comienza a recuperar toda la información, ¿no? En caso contrario, de repente el archivo no se logra abrir porque de repente no se encuentra, entonces lanzamos este mensaje por defecto. Este es el get para obtener el Pac-Man, puntaje, frutas, comidas, nombre del jugador y sec para poder cambiar el valor por defecto, porque recuerden que cuando creas un objeto de la clase mundo, por defecto el nombre del jugador se crea con este valor. Así que luego, y eso ya lo hemos visto acá, cuando hacemos esto, a este set ya le pasamos el verdadero nombre del jugador, el que ha sido ingresado en el formulario FRM principal. Y acá en el formulario ya hacemos lo mismo que hemos venido trabajando, ¿no? Crear el buffer, inicializar el timer. En la parte del tick, controlar la actualización del estado del juego, actualizar los labels para mostrar los puntajes, verificar si el juego terminó y en base a si terminó, o sea, cuando terminó, en este caso cuando el Pac-Man haya recogido todas las frutas. Entonces en ese momento detenemos el juego, verificamos si hemos guardado los datos en el archivo binario y si no lo hemos hecho lo guardamos una sola vez, pero solamente se guarda cuando el juego ha finalizado y en ese momento mostramos el score. Esta función lo que hace es mostrarte todos los datos, pero te los carga directamente en el list view, ¿ok? Eso es lo que hace este método de acá. Entonces ya con eso hacemos toda la carga de esos datos en el list view y esto es para controlar pues lo que vendría a ser el movimiento del Pac-Man con las teclas. Así que como resultado tenemos lo siguiente. Para mostrarte el funcionamiento voy a ingresar acá, voy a borrar esta data. Recuerda que este es un video cortísimo, es simplemente para mostrarte como respuesta a las diversas consultas que he venido recibiendo. Igual recuerda que este código lo vas a tener disponible en el contenido del curso. Y la actualización es la siguiente. Ahora te muestro el formulario principal, donde tú puedes ingresar el nombre, inicias el mundo demo. La lógica es muy parecida al mundo Pac-Man, ¿ok? Pero sin los fantasmas. Y cuando ya terminas de recolectar todo, te muestra el score en un list view. Y la información, si tú inicias con otro jugador,
nuevamente. Acá aparece el nombre del jugador porque recuerda que el dato del jugador se está pasando por intermedio del constructor del formulario. Guardamos esto acá. Ok. Y ahora se va guardando ese historial. Ya cuando está en un historial ya lo puedes ordenar por puntaje o por nombre. O si gustas por fecha. Entonces, esa es la actualización. Vas a tener este código disponible como siempre. Revísalo y en clase hazme saber qué parte de repente no se está entendiendo para poder reforzarlo.